Aprovechando la temporada de habas, les cuento que voy a cosechar varias de ellas, las voy a llevar a la cocina y voy a hacer una deliciosa receta de habas fritas al merquén. Bueno, acá como verán ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta de unas deliciosas habas fritas al merquén. Bueno, primero les voy a contar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Recién cosechado en la huerta, una linda cantidad de habas. Su nombre científico es Vicia faba. Por acá tenemos sal fina que vamos a utilizar a gusto. Por acá tenemos el condimento llamado merquén. Este le va a dar un sabor especial, increíble. Voy a hacer un párrafo aparte y les cuento de qué se trata el merquén. El merquén es un condimento muy utilizado en la cocina mapuche de Chile. Se obtiene del ají cacho de cabra seco y ahumado, junto a otros ingredientes. El sabor que regala es increíble, es picante y a la vez ahumado, me encanta. Para la persona que no tiene o no puede conseguir merquén, puede utilizar otro tipo de condimento para hacer esta receta. Antes de pasar a la preparación, les cuento algunos videos que tenemos en el canal que les pueden llegar a interesar. Por el lado de las habas, tenemos un video en especial contándole las varias razones por las cuales cultivar habas en la huerta. Y también con las habas tenemos tres deliciosas recetas: un postre, un hummus y un helado. Y por el lado del merquén tenemos una deliciosa receta que se las recomiendo, que es piñones de araucaria al merquén. Bueno, ahora sí, hacer la preparación. Lo primero que vamos a hacer es pelar las habas. Listo, ya retiramos las habas de las vainas. Ahora las vamos a pelar. Ahora lo que vamos a hacer, y mediante la utilización de un cuchillo, es pelar las habas. Vamos a agarrar una por una cada una de ellas y les vamos a retirar la piel o cubierta que tiene en el exterior. Las vamos a pelar así, una por una, y continuamos. Bueno, ahí ya tenemos peladas todas las habas. Ahora vamos a volver a utilizar el cuchillo. Vamos a agarrar cada una de las habas y ven dónde está marcada la haba acá, que está abierto. Bueno, vamos a introducir el cuchillo ahí y vamos a separar en dos mitades la haba. Ahí tenemos dos mitades. Vamos a hacer este mismo proceso con todas las habas que tenemos acá y continuamos. Bueno, listo. Ya tenemos todas las habas peladas y divididas en mitades. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlas a la cocina. En la cocina lo que vamos a hacer es lo siguiente. En un recipiente vamos a poner aceite, lo dejamos calentar bien y continuamos. Una vez que tenemos el aceite bien caliente, lo que vamos a hacer es introducir las habas. Introducimos las habas, esto no va a llevar mucho tiempo, ya que son muy tiernas y finitas las habas. Vamos a ir mezclando y en un ratito retiramos. Les muestro el proceso. Listo, ya están nuestras habas. Voy a apagar el fuego y retirar. Bueno, ahora lo que hice es lo siguiente. Pasé las habas fritas a un plato con papel absorbente. Vamos a tratar de retirar el exceso de aceite de las habas. Dejamos enfriar y continuamos. Listo, una vez que retiramos el exceso de aceite y dejamos enfriar, ahora se viene la parte mágica. Ahora es donde le vamos a agregar sabor a las habas. Tenemos para eso sal, que vamos a utilizar a gusto, y el merquén, el que le va a dar el sabor especial. Vamos a agregarle a gusto sal y merquén y continuamos.
Bueno, listo, trabajo terminado. Miren lo que quedó esta receta de habas fritas al merquén. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara porque esto lo tengo que probar. El que conoce que hago estas recetas sabe que siempre tengo que probarlas. Así que, sin más, doy vuelta a la cámara y paso a probar. Cuando hago una receta, el momento que más estoy esperando sin duda es este, el de la prueba de sabor de la receta. Acá tengo servida una buena cantidad de habas fritas al merquén, voy a pasar a probarlas y les cuento. Tengo hambre y tengo ganas de probarlas. Les cuento antes de pasar a probar que las habas aún están tibias y están desprendiendo un aroma increíble que es sin duda el aporte mágico del merquén. Bueno, voy a pasar a probar porque tengo ganas y les cuento. Mmm, único. Mmm, es de esos preparados que te chupas los dedos. Increíble. Mmm, delicioso. Voy a probar un tercer bocado y les cuento bien de qué se trata el sabor y cómo ha quedado esta receta, que desde ya se darán cuenta por mi cara que me ha gustado. Mmm, terrible. Voy a dejar de comer porque si no no voy a poder seguir hablando. Bueno, les cuento. Descripción del sabor. A ver. El merquén está haciendo de las suyas. Este condimento aporta un sabor ahumado y picante que queda muy bien en este tipo de preparados. Las habas, por su lado, agregan un sabor semidulce. Entonces está el sabor de las habas semidulce y el merquén ahumado y picante. Hay un contraste de sabores increíble. Y en cuanto a la cocción, no les dije el tiempo porque depende mucho siempre de la cocina, el tipo de fuerza que tiene el gas. Bueno, la cosa es que queden bien crujientes por fuera y por dentro tiernas. Si quieren un snack bien crujiente, más que el que yo comí, lo dejan más tiempo en el aceite y no va a quedar tan tierno por dentro. A mí me gustó así, crujiente por fuera y por dentro tierno. Está buenísimo esto, se los recomiendo, es un snack increíble. Las habas me sorprenden una vez más porque en el canal tenemos algunas recetas dulces y saladas. Por el lado de las saladas tenemos un hummus. Ahora aportamos esta como receta salada, que es le habas fritas al merquén. Y por el lado de lo dulce tenemos un postre y un helado. En todas ocasiones quedó increíble. Las habas me sorprenden una vez más, por cuarta vez. Bueno, así que les recomiendo utilizar habas en la cocina, ya que son muy versátiles. Quedan muy bien en preparado tanto dulces como salados. Hoy se suma al canal una nueva receta, en este caso salada, la de habas fritas al merquén. Un snack increíble. No van a poder parar de comer, como yo. Ahora voy a terminar de filmar y a seguir comiendo las habas fritas al merquén. Un snack como para estar viendo una película y terminar toda la compotera. Y bueno, espero les haya gustado este video. A mí me gustó mucho hacer esta receta y probarlo. Bueno, si les gustó el video pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Ah, y si hacen esta receta, avísenme y conviden. Bueno, nos vemos la próxima. Chau.